Ok, entonces vamos a la parte final de lo que sería el CRUD. Nos quedamos con la cuestión del actualizar. En realidad no es tan complicado, pero sí lleva dos partes. Ahí vamos a trabajar dos partes, porque así es. Vamos a ver acá. ¿Por qué dos partes? Porque vamos a tener una parte cuando yo le dé clic en un botón que diga por aquí editar. Lo que va a hacer es que va a cargar esta vista, pero ya con esto un dato, ¿ves? La fecha, la hora y algún comentario si es que hubiese. Esa es la primera parte del update, que a partir de la fila que yo seleccioné, por ejemplo si fue la 6, tiene que aparecerme allá la fecha y el comentario que diga urgente. Esa es la primera parte, eso es lo primero que vamos a hacer. Y la segunda parte es cuando yo haga un cambio, digamos cambie para acá y cambie este para acá y aquí le cambie la fecha o algo otra cosa por ahí y yo le dé guardar, pues que se haga el update y cargue esta vista y ya con los cambios que yo acabo de hacer. Entonces si se fija son esas dos partes. No es tan complicado, pero sí lleva un poco más de tiempo porque son dos partes en una sola. Así que vamos a comenzar por medio de esta vista, agregando el botoncito, ¿verdad? Que diga editar. Aquí le agregué este efecto, ¿verdad? Esto más que todo es una cuestión del Materialize. Si se fijan, solo es un botón flotante y nada más le agrega esto, ¿ves? Nada más, pero sí tiene que tener esta referencia, eso sí. Y con los iconos, si se fija, aquí está un icono, usted tiene que agregar esta referencia de los iconos de Materialize y el código este, ¿ve? Material icon, y aquí usted le coloca el nombre. Ahí hay una gran cantidad de nombres, entonces ahí usted puede buscar la documentación para hacer un poco ahí mejor. Entonces, como le decía, voy a hacer esa parte. Tengo que agregar un botoncito por ahí. Básicamente va a ser uno igual a este, ¿ve? Incluso esto lo puedo copiar, ¿ve? Aquí le voy a cambiar algo. No va a tener esto como tal porque no voy a utilizar JavaScript para eso. Le voy a cambiar aquí el color. Vamos a hacer amarillo. Entonces, y aquí en esta clase le voy a poner editar. Entonces por ahí estaría, digamos, al menos la apariencia. ¿Ven? Ahí está ya esa apariencia. Entonces voy con la siguiente parte. Yo cuando le dé clic aquí tengo que cargar esta vista, ¿verdad? Obviamente que va a ser un proceso por ahí para que la llene. Entonces lo que voy a hacer acá es invocar al controlador. Le voy a mandar una acción. En este caso va a ser editar. Voy a poner en español. Y como le voy a mandar también un dato más, que sería qué fila necesito editar, le voy a pasar, vamos a pasar un ID. Y ese ID va a ser igual a esta cuestión de aquí, ¿ve? Ahí le vamos a pasar el atributo. ¿Ven? Básicamente esto. Invoco al controlador, le mando una acción que va a ser editar, le digo qué ID es el que va a actualizar o va a cargar, en este punto es el que va a cargar, y lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Si se fijan, posiciono ahí el cursor y sale ahí, ¿verdad? La acción editar y el ID 4, aquí sería 5 y aquí sería 6. Eso me sirve para que yo pueda decir de que sí va el dato que corresponde, porque si aquí me va, en el ID me va un montón de números por ahí, pues obviamente que no va a cargar nada. O si va vacío o algo por el estilo, eso me sirve a mí para esa cuestión. Entonces, en este caso la acción va a ser editar. Regreso a mi controlador y voy a hacer esa parte por aquí. En este caso, ¿qué sería la acción? Editar. Ahí está esa cuestión. En este caso la ruta va a ser la misma
de nuevo, ven, es la misma. ¿Por qué? Porque quiero cargar esa vista, ¿verdad? Aquí hay quienes en este punto hacen dos vistas. ¿A qué me refiero con dos vistas? Hacen una vista solo para esto y otra vista solo para editar, que básicamente es igual. Ahí como usted crea conveniente. Yo en lo personal prefiero hacer una misma. Y con JCTL yo determino si va a actualizar o va a eliminar. Porque imagínense tuviera unas 50 tablas por ahí. Tengo que duplicarlo porque va a ser una para nuevo y una para actualizar. Entonces ahí depende. Entonces en este caso, como le digo, voy a utilizar la misma. Entonces para no tener tanta vista para hacer lo mismo. Otra cosa también es que voy a utilizar esto también, ¿ves? ¿Por qué? Porque tengo que volver a llenar los selects, si no, pues no se van a llenar. Entonces ahí tengo esa parte. Vamos a volver aquí a actualizar. ¿Y bien? Ahí está. Entonces, pero hay algo por ahí, si se fija no lo está llenando. Vamos a volver a compilar por acá. Y ahí está. Entonces ahí ya tengo eso. Teóricamente voy a hacer un proceso por ahí para que me llene esa. Entonces, si se fija, esa es la lógica. Nuevo, vacío. Cuando yo quiera actualizar, le doy clic acá y me tiene que llenar ya con los datos de este y de 4, ¿eh? Entonces ese sería el proceso por ahí. Entonces voy a hacer esa parte. Entonces cuando yo le dé clic aquí, yo tengo que hacer una consulta a la base de datos para seleccionar solo esta fila 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean lo que voy a hacer por acá. Por acá, si yo quiero seleccionar datos de esa tabla, ¿qué tendría que poner ahí? Select. Quiero todos los campos. ¿Y cuál sería la tabla? Sí, ¿verdad? Así es la cuestión. Ok, pero si se fijan, esto de ahí me va a devolver toda. ¿Qué tengo que ponerle también acá? Un where, para que me extraiga solo ese ID, ¿verdad? Que yo necesito esa fila exactamente. Ven, por acá le vamos a decir que sea el 4. Ok, dice que la tabla registro no existe. Lo que pasa acá es que no, si se fijan acá no hay ningún, bueno, está seleccionada otra, ¿ves? Se fijó, ¿verdad? Entonces solo hágale esto, ¿ve? Y ya seleccionamos esa y ahí sí ya tiene que funcionar, ¿ve? Tenga cuidado con eso porque el que esté en negrito es la base de datos que está seleccionada por defecto. Entonces, ahora sí, ¿ven? Es el empleado 1, producto 1, fecha tal, la hora y el comentario. Entonces aquí está mi consulta, ¿ves? Esta es la que yo necesito. Entonces, ¿qué es el paso siguiente? Ya tengo esta lógica por acá. Lo que necesito es crear una consulta que me extraiga solo esa fila. ¿En cuál la voy a hacer? Aquí, ¿ves? ¿Por qué en esta? Porque aquí tengo todas las partes del CRUD para esa tabla registro. Entonces por acá voy a hacer eso. Voy a hacer una consulta que me extraiga solo una fila. Si se fija acá, va a ser casi idéntica a esta cuestión de acá, solo que esto de acá devuelve una array list con n filas, pero en este caso no me va a devolver n filas, sino que solo una fila. Así que va a ser una función que devuelva un objeto del tipo registro. Entonces así vamos a trabajar esta parte de acá. ¿Ven? Public registro me va a devolver un objeto completo de eso, que va a contener una fila como tal. Entonces ahí está esa parte, le vamos a poner aquí llenar por ID, y ese va a recibir un parámetro porque yo necesito saber qué fila es la que va a llenar por ahí. Entonces aquí le vamos a pasar el ID.
Entonces, si se fijan, acá está ya esta función, ¿ves? ¿Qué es lo que tiene diferente con esta? Que este devuelve un array list y este solo devuelve una fila que la va a llenar un objeto, ¿ves? Entonces, aquí en este punto voy a crear un objeto del tipo, ¿ven? Registro. ¿Por qué? Porque solo necesito un objeto para llenar la fila. Aquí no necesito un arreglo porque no van a ser varias filas, sino que solo es una. Y aquí pues ya voy con esta cuestión del tree cache. Por aquí me voy a conectar. Por aquí me voy a desconectar. Si pasa alguna cuestión por acá, pues encapsulamos eso. Entonces voy a preparar la consulta. La consulta es la que acabo de hacer allá, ¿verdad? Como les repito y les sigo diciendo, yo le sugiero de que las pruebe primero acá. Si su consulta obviamente no funciona aquí, no le va a funcionar allá, así que pruébelo acá. Ya cuando usted tenga ese nivel, o si ya lo tiene, ¿verdad? Y si no sé, de crear la consulta en base a lo que ya hizo, pues vaya a ser un solo para acá, ¿verdad? Pero ya ahí sería ya una forma un poco más compleja. Ahí recibe un parámetro, ahí le paso ese parámetro por ahí. Entonces voy a preparar la consulta. Me conecto y preparo la consulta. Ahí en ese punto le voy a pasar el parámetro, ¿ven? ¿De qué tipo va a ser ese parámetro? Tiene que ser int, porque es un entero el que le estoy pasando ahí. Vean, posición 1, y ya me selecciona por defecto el que yo necesito. Entonces ahí está esa cuestión. Ahora voy con un result sec. Y aquí ejecuto esta consulta. Ahí tengo eso. Voy a hacer un while por acá. Y voy a recorrer esa fila, una única fila retorna eso. Entonces ahí ya tengo esa parte. Aquí voy llenando ese objeto. Ok, pero ese objeto registro por cada fila que encuentre en el result sec pasa a la siguiente, extrae una, pasa a la siguiente, next. Encuentra otra fila, pasa a la siguiente, next. ¿Qué pasa cuando ya no hay fila? Ahí se detiene el while. Entonces, solo hay una fila. Solo extrae una, nada más. Nada más. Entonces ahí estaría esa parte. Vale, fíjense en este punto. Acá, como esta clase, este objeto tiene referencias completas a empleado y a producto, ¿ven? Son campos foráneos. Yo los necesito como tal ahí. Entonces regreso por acá y necesito un objeto completo de empleado. También voy a necesitar un objeto completo de ¿qué? De producto, ¿ven? ¿Por qué? Porque son campos foráneos, ¿verdad? Entonces ahí también tenga cuidado con esa parte. Entonces ya tengo eso. Voy a comenzar llenando el ID. Eso lo tengo aquí, ¿ven? Sec. Extraigo ese valor del campo del tipo int, y aquí va el campo como tal. ¿Ven? Aquí pues verifica aquí, ¿verdad? Que corresponda a esto, ¿eh? Entonces ya tengo eso de ahí.
Ahora, ¿cuál sigue? Va el ID del empleado, ¿eh? Entonces, eso lo voy a llenar aquí, ¿ve? En este que acabo de crear por aquí, ¿ve? Ahí. Y voy a extraer este componente. Va a ser del tipo ID. Entonces, ahí está esa parte. Vean cuál sigue. El producto. Entonces, hoy, ¿cuál objeto voy a llenar? Este, ¿eh? Y ahí voy con su ID. Este también es entero. Entonces, ahí está esa parte. Ahí ya tengo eso. De ahí voy con la fecha, la hora y el comentario. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué está usando ahí la tabla del registro y no la que usamos el campo de datos? Si usamos Vale. ¿Por qué no estoy usando la del inner join y en este caso cuál? ¿O cómo es su pregunta? porque aquí cuando regresamos datos, los valores que son de la tabla S que hicimos. Sí. Pero aquí no estoy usando la de registro. Vale. ¿Por qué estoy utilizando? Es que fíjense en esta parte, ¿eh? En esta parte de acá, ¿eh? ¿Por qué solo utilizo esta como tal? Porque los que voy a actualizar están en qué tabla. Aquí. En la otra, cuando hicimos ese inner join, cuando usamos esta cosa de acá, si se fijan, el ID registro, ¿de cuál tabla es? Siempre de registro. Lo único que estoy sacando de acá, que para eso hice el inner join, ¿cuál sería? El nombre del empleado, el apellido y el nombre. Pero los valores como tal que actualizo, ¿en cuál tabla están? Entonces por eso es, porque los valores son como tal. Igual cuando elimino directamente en esa tabla, porque ahí están los campos foráneos. En esta de aquí yo lleno, digamos, el nombre, porque yo tengo que hacer el inner join para saber el nombre como tal, que está en la referencia en la otra tabla a la cual estoy direccionando, igual el apellido, igual el nombre del producto. Pero en este caso, como el update va a ser directamente a esta tabla, porque yo aquí solo necesito cambiarle el ID del empleado para ponerle otro. El producto, solo necesito cambiarle el ID del producto para cambiarle a otro producto. Y la fecha, la hora y eso, campos que están directamente en esta tabla. Digamos que en el otro punto del inner join, pues ahí sí, ¿verdad? Porque son valores que en la vista son necesarias para a nivel descriptivo. No sé si más o menos por ahí. Ok, bye. Entonces sigo por acá, voy con la fecha, es del tipo string. Como le digo, hasta aquí esta parte me interesa que usted la entienda, por eso la estoy manejando como string. Ya la otra semana que voy a hacer un CRUD ya más formal, ahí lo vamos a trabajar como day. Aquí, ¿qué sería? Ahí está eso. Después, ¿cuál libro? Igual acá. Aquí lo estoy manejando como string, pero lo ideal es que sea del tipo time. Eso lo vamos a hacer en su momento. Y el último. También string. Y sería comentario. Ok, entonces tenga cuidado con esto, ¿ve? Porque estos nombrecitos, ahí en lo que he visto en la mayoría de ustedes, de que todo el proceso está bien, pero a veces por aquí le ponen otra letra y ahí ya no funciona. Entonces, fíjense que también acá otra cuestión. Ya llené el ID del empleado por acá, el ID del producto por acá, la fecha en el objeto que me interesa, pero necesito agregar esas referencias, ¿ves? Necesito agregar las referencias de un empleado porque es un objeto completo. Ahí le paso el ID y
también necesito agregar la referencia del producto, porque es un objeto completo como tal. Acá no voy a agregar aquí en esta lista, ¿por qué? Porque no son varias filas, sino que lo dejo así, solo es una fila como tal. Y en este punto de aquí voy a retornar. ¿Qué tendría que retornar por ahí? Ajá. ¿Qué tendría que retornar ahí? ¿Cuál? O sea eso, ¿eh? Entonces, aquí haciendo una pequeña comparación, es casi idéntico esto, ¿eh? ¿Qué tiene de diferente? Que aquí voy llenando filas en un array list, y en este punto de acá voy llenando solo una fila, solo un objeto completo. Esto devuelve un array list y esto devuelve un objeto completo de registro. Es la única diferencia. Y aquí pues le estoy pasando un parámetro, ¿ves? Es lo único, aquí no le estoy pasando ningún parámetro. Si usted quisiera agregarle un parámetro, pues solo le hace esto de aquí, pues y ahí ya tendría que funcionar. Ok, entonces ya tengo esta parte por acá, lo voy a invocar aquí. Cuando yo le dé editar, voy a crear otro atributo. Le vamos a poner por ahí base, por decirlo así. Vean, ya me aparece por defecto el objeto donde está eso, en esa tabla. Y vean, llena por ID. Vean, ahí por defecto me sale ese 0, pero ahí ¿qué tendría que pasarle? El que viene de aquí, ¿ve? Este que viene aquí, ¿ve? Este ID de acá. Entonces significa que yo tengo que recuperarlo aquí, ¿ve? Vean, voy a crear por acá un in. Ese va a ser. Todo lo que viene de allá viene string, entonces aquí lo voy a convertir. Y aquí vamos a hacer request.get. Y ahí pues le coloco que es el ID. Ya desde este punto de vista, pues, ¿qué voy a poner ahí? Eso, ¿eh? Entonces, cuando yo le dé clic a esta cuestión, cuando le dé clic aquí, se va a ir al controlador, convierte, extrae, convierte, hace una consulta para llenar solo una fila, lo paso a este parámetro de acá, lleno estos selects porque los necesito. Entonces, en este atributo base, que es un objeto completo de registro, ahí ya vienen los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Fíjense lo que voy a hacer en esta parte. Voy a la vista nuevo y aquí voy a hacer lo siguiente. Estos select ya voy a hacer esta cuestión por acá, porque aquí hay una cuestión lógica que también tengo que hacer. Pero vamos a ir nada menos aquí la fecha. Tienen una propiedad value, que es donde se imprime algo. Entonces ahí puede imprimir, digamos, algo que venga de alguna consulta. Voy a utilizar JCTL. Vean, en este caso, ahí le digo que va a ser algo de JCTL. ¿Y cómo se llama el atributo que acabo de llenar allá en el controlador? Ok, base, punto. Y digamos, si quiero la fecha, ¿cuál sería el atributo ahí? Fecha. Ok, entonces con esto ya podemos ver que al menos llena uno. Si no lo llena, pues en debe la consulta que algo está mal por ahí. Entonces ahí tenemos ya este punto. Vamos a volver a compilar acá porque voy a hacer una consulta ahí. Entonces vamos a ver acá fecha 23 del 11. Vean, ahí está, ¿eh? Entonces desde ese punto de vista está bien la consulta. Lo único que vamos a hacer acá es llenar lo que sigue, ¿verdad? Vamos a ver acá, tiene que llenarme 10 del 9, ¿eh? 10 del 9, ahí está bien. Aquí 13 del 9, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando sea nuevo? Pues tiene que salir vacío, ¿verdad? Ahí, eso tiene que cumplir eso. Ok, entonces aquí vamos a ponerle la hora, su propiedad value, se llama base, punto, se llama hora registro. Tengo eso. Aquí en los text areas
Fíjense aquí en esta cuestión, los text areas son esos cuadros que son más largos, pero aquí como tiene la apariencia de búsqueda, pues aparece así, ¿verdad? Entonces ahí ya se simula eso. Entonces la cuestión es de que los text areas no tienen una propiedad value, así como los input. Entonces no le vaya a poner value, sino que si usted quiere imprimir algo en ese text area, lo hace en medio de la etiqueta text area, ¿eh? Ahí básicamente. Entonces ahí voy base ahí, sería comentario. Ok, entonces ahí ya tendría eso. Ahí vamos a probar acá cómo está esta cuestión. Vamos a ver aquí algo. Ahí está. Aquí dice nada. Está la hora también. Aquí está urgente. Y ahí está. Va. Entonces ya tenemos esa parte por ahí. Pero hay algo también muy importante. Esta cuestión de acá. Por eso le decía de que aquí voy a hacer un proceso lógico con JCTL. Porque la lógica de esto es la siguiente. Es algo bien sencillo. O sea, si yo tengo seleccionado Roberto acá, obviamente que Roberto tiene que aparecer seleccionado acá. Como es el primero, aparece por defecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa en el caso de Griselda? Tendría que aparecer por defecto así, porque no tiene sentido de que yo haga esto y bueno, y Griselda era, entonces tengo que volver a seleccionarla y no tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que aparecer por defecto seleccionado. O incluso este paquete 2, ¿ve? Si se fijan, por defecto sale el primero. Por defecto tendría que aparecer este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que ya está predefinido. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese proceso? Ese proceso lo voy a trabajar acá por medio de JCTL. Y fíjense aquí, en esto for each, aquí voy a hacer ese proceso lógico. Como le decía en su momento, este código así con esos C dos puntos, esto es JCTL. JCTL es un framework. Como le decía, framework ya es un término que hace referencia a código que ya ha sido hecho. En este caso, JCTL es código para Java. Ya alguien lo hizo y uno lo que hace es adaptarse a la sintaxis del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer una especie de condición donde voy a comparar el ID del objeto que acabo de llenar en base a la fila que devuelve y lo voy a comparar con este de acá, que el que llena el for each. Si encuentro uno que es igual, hago un selected. Los select tienen una propiedad que se llama selected, que eso sirve para que aparezca seleccionado algún value, un option value por defecto. Entonces vean lo que voy a hacer en esta parte de acá. Voy a hacer un choose. ¿Ven? Esto es JCTL. Es como que esté diciendo que voy a hacer un key. ¿Ven? Aquí comienza, aquí termina. ¿Ven? Ahí como que le estoy diciendo que va a ser un key. Ahora, ¿qué voy a hacer? Va la primera condición. Voy a hacer un when. ¿Ven? Aquí when es como que le estoy diciendo sí, cumple algo. Pero ¿qué pasa si no cumple algo? Va a ser un other way. ¿Ven? ¿Ven? Quiero que me entiendan esta parte. Aquí es como que le estoy diciendo una especie de key o un sí. Si cumple algo, que haga algo por acá. Y si no cumple algo, que haga algo por acá. Entonces, pero necesito esa condición. ¿Ve? Voy a poner test. Ahí le estoy diciendo cuál va a ser esa condición que tiene que cumplir. Y si lo cumple, aquí voy a hacer selected. Y si no cumple eso, pues solamente imprimo el valor como tal. ¿Cómo va a ser esa condición? Básicamente va a ser así. El JCTL, vean, voy a utilizar esto de acá en esta parte de aquí, el ID empleado, punto ID empleado. Ahí estoy comparando si es ID es igual al que viene de la consulta que acabo de ejecutar en este objeto base. ¿Ven? Aquí tengo que tener cuidado porque en registro, vamos
a ver, estoy trabajando con el empleado, vean, y tengo que tener cuidado que voy a utilizar esto, ¿ve? ¿Ve? Porque ese es el objeto que hace referencia a toda esta entidad. Entonces coloco eso y extraigo el ID, que sería este de aquí. Ahí tenga cuidado, porque si está mal escrito pues no le va a funcionar. Entonces ahí está la consulta, ¿ve? Comparo este ID y si es igual al que viene de esta fila, pues hago un selected, ¿ve? ¿Ven? Ahora lo voy a pasar para acá, lo voy a volver a copiar para acá. Entonces, en el caso que cumpla la condición que es igual, voy a hacer el selected, ¿ve? Tiene una propiedad que se llama selected, selección. ¿Qué pasa si no cumple esta condición? Pues que no seleccione nada, solo que imprima el otro. Entonces vamos a ver qué pasa por ahí. Cerré el que no era. Ok, vamos a volver acá. La cuestión es que ahí tengo que hacer una condición para seleccionar uno por defecto, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer ahí. Va, entonces, en lo que carga esta cuestión, vuelvo y le repito esto, ¿verdad? Esto es como que fuera una especie de key o sí, solo que con JCTL. Aquí le estoy diciendo, como en el caso que cumpla esto, pues que haga algo aquí. Y en el caso que no cumpla eso, que haga otra cosa. Entonces, ahí sería esa parte por ahí. Vamos a ver si lo podemos ejecutar así. Este niño, ¿cómo se llama?
venido. Miguel Ángel. Que él dice que mejor solo que mal acompañado. Quería saber pero por defecto los valores del servidor que aparecen ahí me parecen en cero todos. ¿Cómo es cero? No sé, ahí me aparece una página de un estado del servidor me aparece en cero todo. O en NA. Hágale una captura porque si no, eso sí no es algo que haya visto así tan seguido. Ajá, porque si no le podía decir exactamente a qué podría ser eso. Vaya, veamos ahí qué aparece. Entonces, el proyecto se llama Bodega. Vamos acá por acá. Okay. Entonces, la cuestión acá es de que cuando yo selecciono acá, tiene que hacer algo acá. Va, si se fijan aquí no va a pasar nada, va, porque es el primero. Lo interesante sería aquí, ¿ve? Ya no tiene que aparecer Roberto, sino que tiene que aparecer seleccionada Griselda. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? A eso falta todavía esa lógica, parece, ese otro. Entonces, si se fijan, esto es lo que yo necesito. ¿Qué pasa acá con este de acá? Es el mismo caso, de aquí es paquete 2, aquí tiene que aparecerme por defecto así, ¿ve? Entonces voy a esa parte, ¿ve? Aquí necesitamos trabajar también acá. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner esta cuestión del choose, ¿ve? Ahí englobo toda la condición. Si cumple algo, vamos a ponerle when. Y si no cumple algo, el otherwise. Entonces, básicamente esta consulta o este componente lo voy a pasar para acá y este para acá, y aquí voy con la condición. Entonces, ¿cómo va a ser esa condición? Si PR punto de producto, si eso es igual a este componente, punto, ahí tiene que tener cuidado porque tiene que extraer este valor, vean, producto dato, y de ese necesito el ID producto. Entonces voy acá, punto, ID producto, y solo en el caso que cumpla esta condición voy a hacer el select. Ya si no la cumple, pues solo imprimo el valor como tal. Entonces vamos a ver acá. Pues sí, aquí pues estamos bien ahí. Lo interesante es en este de acá. ¿Ve? Ahí está. Ya hace lo que yo necesito. Ya si usted quiere cambiar acá porque lo va a actualizar, pues solo lo cambia, ¿verdad? Pero lo ideal es que venga con los valores que usted definió en su momento. Entonces, digamos que ahí termina esa primera parte del update. Ahí termina esa primera parte. La segunda parte es hacer el update como tal, porque digamos aquí yo le puedo cambiar la fecha, le puedo cambiar la hora, le puedo cambiar el comentario, le puedo cambiar el empleado, le puedo cambiar el producto, pero ahora cuando yo le dé guardar, que haga el update como tal y que cargue esta vista ya con los valores actualizados. Entonces voy a esa parte. ¿Cómo va a saber esta vista si va a actualizar o va a insertar? Porque ahí tiene que haber una condición que determine si va a actualizar o va a insertar. Entonces, para eso, vean lo que voy a hacer por acá. En esta parte voy a crear un input
y lo voy a hacer de tipo oculto, invisible. Le voy a poner un name, le voy a poner txt id. ¿Para qué me va a servir esto? Aquí voy a llenar un atributo, base punto id registro. Vale, fíjense, esta cuestión de acá es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Si se fijan, está oculto, vamos a ver acá. Ahí no lo podemos ver. Bueno, si usted quiere que aparezca, pues póngale ahí un text, porque hay quienes les gusta que aparezca el valor como tal. Aquí está, ¿ve? Obviamente que aquí está mal definido, por eso sale así, ¿verdad? Pero si quiere que aparezca, obviamente que aquí lo puede modificar, ¿ve? Eso no tiene tanto sentido. Entonces, en ese caso, pues hágalo solo de lectura, para que no lo pueda modificar. ¿Ve? Ahora ya, hoy sí, ya no lo puedo modificar. Y si usted dice, no quiero que aparezca, pues hágalo hidden. Yo a lo personal pues lo dejo hidden. Pero vuelvo a este punto. ¿Para qué me va a servir esta cuestión? Fíjense acá, lo voy a explicar de esta forma. Cuando yo hago uno nuevo, ese txt id va vacío. Entonces cuando llega el controlador, si va vacío, que inserte. ¿Qué pasa cuando en de editar? Ese id va a llevar este valor. Entonces cuando tengo un valor, que actualice. Entonces para eso me va a servir eso. O sea, esa es mi referencia. Si va vacío, pues que inserte. Y si va un valor por ahí, que actualice. Entonces para eso me va a servir. Se llama txt-id. Entonces ya con esto ya puedo hacer la segunda parte. Regreso para acá. Todo eso cae aquí. Todo eso cae por acá. Entonces yo necesito recuperar también ese valor. Vean, voy a hacer por aquí un string txt-id y aquí lo voy a recuperar. Ok, entonces aquí lo recupero. Aquí está mi id. Entonces fíjense lo que voy a hacer por acá. Fíjense en esta parte. Aquí voy a hacer una condición, ¿ves? Voy a hacer una condición porque yo necesito verificar. De hecho, tal vez usted se preguntó, pero el id es entero y aquí ¿por qué no lo está convirtiendo? ¿Por qué? Porque quiero hacer una condición. Esta condición me va a servir para saber si viene vacío o viene nulo. Entonces txt-id, si eso es igual a null, vean, si eso es igual a null, o porque puede ser que también venga vacío, que es el caso más común, punto is empty. En cualquiera de esos dos casos pues puede suceder, o viene nulo o viene vacío. Si viene vacío o viene nulo, que haga algo. Caso contrario, que si viene un valor, que haga otra cosa. Vale, si viene nulo o viene vacío, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a pasar esto para acá, ¿ve? En ese caso de ahí, que inserte. Pero en el caso contrario, que si tengo un valor, ¿qué va a hacer? Va a actualizar. Entonces ahí va a ser esa parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo necesito tener un método o una función que me haga el update. Ese no lo tengo. Tengo que irlo a hacer aquí. ¿Vean? Aquí voy a hacer un método que me va a servir para hacer el update como tal. Este va a recibir un objeto completo de registro.
y aquí el final. Me conecto y por acá me voy a desconectar. Voy con la consulta. Fíjense, ¿cómo sería esa consulta del update? La vamos a hacer por acá. ¿Cómo tendría que ser esa consulta? ¿Update? ¿De ahí qué? Va ahí el nombre de la tabla. Después que iba. Sec. ¿Y qué vamos a modificar? Ahí van los campos. Entonces, ¿cuáles campos? El ID del empleado puede ser que lo modifiquemos, ¿verdad? Si el usuario así lo decide, lo puede modificar. Ahí le puede poner un valor. Coma, puede ser que modifique el producto, ¿verdad? Ahí le paso el otro valor. Puede ser también que modifique la fecha. Ahí le paso el otro valor. O puede ser que la hora también, ¿verdad? ¿Vean? Ahí le paso ese. Y el último, pues que también puede ser que le cambie el comentario, se lo modifique. Ahí le paso un nuevo valor. Pero también necesita algo más. ¿Qué le haría falta ahí? Sí, porque si usted lo deja así, todas las filas las va a modificar. En base al... En base a eso, ¿ve? Entonces, aquí está mi consulta, ¿ve? Usted pruébela, porque si ahí usted se da cuenta si funciona o no funciona, ¿ve? Entonces, la voy a copiar por acá. Vean, ahí está. En este caso, le voy a pasar un parámetro. Vean, aquí va a ser otro parámetro. Vean aquí, si lo dejo así como estaba me iba a fallar, ¿ve? Aquí le paso el otro parámetro y le paso otro y el otro, y aquí la referencia para saber cuál fila es la que va a actualizar. Entonces ahí estaría mi consulta. Hoy voy a preparar la consulta. Voy a conectar y preparo esa consulta, ¿ves? Como lleva parámetros, necesito pasarle los parámetros. ¿Cuál sería el primer parámetro? El ID del empleado. Viene en re. Aquí tengo que extraer el empleado. Y de ahí necesito el qué. El ID, ¿verdad? Este también es in. Aquí, si yo quiero cambiar el producto, ¿ven? Un objeto completo de esto, y ahí le extraigo el ID del producto. Es en el caso que son campos foráneos. Ya en los demás, pues no hay necesidad de hacer todo eso, ¿eh? Voy con el tercero. ¿Cuál sería el tercero? Sería la fecha de esto, ¿eh? Voy con el cuarto. El quinto, ¿cuál sería? ¿Y cuál es el último? Hay un último parámetro, ¿eh? ¿Vean?
hasta aquí he llegado, falta este. Entonces y le vamos a pasar ese es del tipo in, va a ser el sexto. ¿Y cuál sería? Ese. Entonces luego de eso ejecuto la consulta. Como va a modificar algo de la base de datos, va a actualizar algo, vamos a utilizar esto, ¿ves? Entonces ahí está mi consulta, ¿ves? Le paso los parámetros, construyo la consulta, la preparo, le paso los parámetros y la ejecuto. Entonces ahora ya tengo eso, regreso al controlador y aquí voy ya con esta parte, ¿ves? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es convertir ese valor. Recuerde que el ID tiene que ser por defecto del tipo entero, entonces aquí voy a hacer eso. Ok, ese que tengo string ahí lo voy a convertir en entero. Luego de eso voy a invocar la función, el método, ¿ve? Y ese recibe un objeto completo de esto de acá, pero ahí falta algo todavía. ¿Qué hará falta? Lógicamente, ¿usted qué cree que hace falta por ahí? Si yo lo hago así no me va a funcionar. Fíjense, aquí hace falta algo, ¿eh? Necesito seteable, ¿ve? El ID, ¿ve? Vean. Porque si no, este objeto, cuando yo lo extraiga acá, nunca va a poder encontrar este valor, ¿ve? Porque no lo he llenado nunca. Entonces tengo que setearlo aquí, ¿ve? Ahí tengo que asignarle ese valor. Entonces convierto, seteo el valor, le mando el objeto completo, actualiza y de ahí direcciona y tendría que ya hacer esa parte. Entonces vamos a ver acá, vamos a hacer este cambio. Ok, entonces vamos a ver aquí este 5 de aquí en medio. Vean, le vamos a cambiar aquí a, pongámosle 15, pongámosle dato actualizado. Vean, dato actualizado, y lo vamos a cambiar de pack 3 a paquete 2. Entonces ojo con esto, revise, es el ID 5, ya tiene que cambiarle esto a 15 y dato actualizado, ¿ve? Ya fijó, ¿verdad? No voy a estar viendo por acá, sino que es este de aquí, ¿ve? ¿Ve? Ya cambió de dato actualizado a 15 y a paquete 2. ¿Qué pasa? Usted dice, bueno, me faltó que no era esta persona. Entonces solo le cambio aquí, lo actualizo, vean. Entonces ahí actualiza. Entonces si se fija, esta parte, esta última parte no es tan complicada, pero sí lleva, son dos pasos. La parte en que carga, la parte en la que actualiza. Entonces ahí básicamente estaría terminado el CRUD. Vamos a ver aquí, vamos a insertar uno nuevo, poner aquí una fecha X, ponle aquí algo, ahí está, ¿ves? Ya 19. Lo vamos a modificar, vamos a pasar para acá, ¿ven? Ahí ya se modificó y al final lo vamos a eliminar, ¿ven? Y ahí está. Entonces ahí estaría el CRUD completo. Entonces, ¿qué le queda a usted? Aprenderse esa parte, ¿verdad? Porque a eso vamos, dominar todas esas cuestiones del CRUD.